Okay, so let's begin with this presentation. First, let me introduce myself. Hello, my name is Jorge Soto, and I'm here on behalf of the Universidad Autónoma de Chihuahua and the program Avanza to talk about the present perfect in its interrogative form. Okay. Bueno, hola, yo soy Jorge Soto, estoy aquí de parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua y del programa Avanza para hablar acerca de el presente perfecto de manera interrogativa. Entonces, pues sin más, pues comencemos. Let's begin with this presentation. Okay, well, how the present perfect is formed. The present perfect is formed from the present tense of the verb have and the past participle of a verb. So we'll say that you have to have the word has and the verb in past participle. Like this example, has lived, lived in form of past participle. That forms the present perfect. And this is for something that started in the past and continues until now, until the present. Okay? Something that started in the past, algo que empezó. El presente perfecto se usa para describir algo que empezó en el pasado y que continúa hasta ahorita, hasta el presente. Por ejemplo, bueno, a continuación daremos algunos de los usos del present perfect. Now we'll say some of the uses of the present perfect. We use present perfect for something that started in the past and continues in the present, as I was saying. For example, they've been married for nearly 50 years. Usamos el presente perfecto para algo que empezó en el pasado y continúa en el presente, como les había mencionado en la slide pasada. They've been married for nearly 50 years sería un ejemplo. Es decir, ellos han estado casados por cerca de 50 años. Another use of the present perfect is when we are talking about our experience up to the present. Otro uso del present perfect sería cuando estamos hablando de nuestra experiencia nuestra experiencia hasta ahorita, hasta el momento. Por ejemplo, I've seen this film before. Es decir, yo he visto esta película antes. También otro de los usos sería another use for the present perfect will be that we often use the adverb ever, the word ever, to talk about experience up to the present. Otro uso o algo que se usa en el presente perfecto es que usamos casi siempre el verbo el ever, E-V-E-R, para hablar acerca de nuestra experiencia hasta el momento. Por ejemplo, my last birthday was the worst day I have ever had. Mi último cumpleaños fue el peor día que haya tenido. Ever significa como que haya tenido como para siempre, o sea, en toda la totalidad de mi vida, en la totalidad de algo, pues. And we use, in this case, we use never for the negative form. Talking about the last bullet point. Y usamos la palabra never, N-E-V-E-R, never, para usarlo de manera negativa. Por ejemplo, have you ever met George? Yes, but I've never met his wife. Es decir, ¿ya has conocido a Jorge? Sí, pero nunca he conocido a su esposa. Nunca, I've never significa nunca, nunca he conocido a su esposa. ¿Ok? También se puede usar you can use it as well for something that happened in the past, but is still important in the present. Lo puedes usar para explicar algo que pasó en el pasado, pero sigue siendo importante en el presente.
Por ejemplo, I can't get in the house, I've lost my keys. Es decir, yo he perdido mis llaves. No puedo entrar a mi casa, he perdido mis llaves. Ese es uno de los ejemplos. Ahora sí, vamos a empezar a explicar el present perfect, pero de forma interrogativa. To make it interrogative, you have to follow this structure. We have to have the word have, then the subject, and then the verb in past participle. Para hacerlo de forma interrogativa debemos de seguir la siguiente estructura. Debemos de primero tener la palabra have o has, en caso de que sea he, she o it, él, ella o eso. Después tenemos que tener el sujeto y por último el verbo en pasado participio. Por ejemplo, aquí podemos ver que para los sujetos I y you se utiliza el verbo have y el verbo en pasado participio, que sería worked en este caso. Entonces, jugando con la estructura sería have you worked. Esa sería una pregunta, have you worked. Bueno, eso sería un uso del presente perfecto de forma interrogativa. Pero aquí cambia si el sujeto es un he, she or it, o un él, ella o eso. Aquí la palabra have cambia a has. Entonces la pregunta sería, has she worked? ¿Ella ha trabajado? Y pues también los sujetos we, you and they, se usan la palabra have. Y la pregunta sería, have we worked? ¿Hemos trabajado? Así se estructuraría una pregunta en presente perfecto. Algunos de los ejemplos tenemos, por ejemplo, en las situaciones del pasado con resultados en el presente, tenemos que, have I lost my car keys? ¿Acaso he perdido mis llaves? Perdido en past participle. Has he put on weight? ¿Ha ganado peso? Has he put on weight? Put es en past participle. Se escribe igual, put, se escribe igual en presente, en pasado simple y en pasado perfecto, pasado participio, perdón. La otra sería have we finished our homework? Que se traduce a ¿hemos terminado nuestra tarea? ¿Acaso hemos terminado nuestra tarea? Terminado sería pasado participio, sería finished en este caso, porque es un verbo regular como lo vimos en los videos pasados. Después tenemos acciones terminadas que se refieren a las experiencias vividas hasta ahora. Por ejemplo, have I talked to her 4 times? ¿Le he hablado a ella 4 veces? Has she visited the castle? ¿Ella ha visitado el castillo? Have they traveled without their computer? ¿Han viajado sin su computadora? Como podemos ver aquí, todo el uso de los verbos es en pasado participio, porque así lo manda la estructura para ser en presente perfecto. Por ejemplo, talked, hablado, visited, visitado, traveled, viajado, etc. Y otros ejemplos que podemos agregar aquí podrían ser, have you seen the painting? Donde nuestro verbo have, nuestro sujeto sería you, por eso el verbo have, y nuestro verbo en pasado participio sería seen. Y se traduce a, ¿ha visto esta pintura? Have you seen this painting? Después tenemos, have you looked out of your window? Nuestro sujeto sería you, por lo tanto nuestro verbo sería have en vez de has. Y nuestro verbo look sería en pasado participio, looked en este caso. Entonces punto sería have you looked out of your window o has visto afuera de tu ventana. Visto, pasado participio. Después tenemos have you done your homework? ¿Has hecho tu tarea? Pues igual que las demás, nuestro sujeto sería you, verbo have, y nuestro verbo en pasado participio, perdón, sería done. Y por último, has she called?
Aquí nuestro sujeto sería she, por lo tanto, el verbo en vez de ser have será has. Entonces, has she called sería ha llamado, ella ha llamado. Una pregunta. Llamado es pasado participio y en inglés sería called. ¿Ok? Y pues es todo por este video. Gracias por verlo. Thanks you all for watching. We'll see you in the next one.